problemas. Cuando viene el usuario y les filma, lo cual está prohibido por el artículo 144 del Código Penal, es un delito filmarle a alguien que no desea ser filmado o sacarle fotografías, y tiene una pena privativa de libertad hasta 2 años. Y generalmente no lo saben. Y viene el usuario y les filma o genera problemas. La única manera de hacer un proceso es que tengamos el domicilio o por lo menos el número de teléfono. Entonces, el llenado correcto de la hoja de RAC de por sí ya es un factor demasiado importante para nosotros. A esto se suma todo lo que hagan, escriban. Y esto tengo que decirlo como un elogio realmente para la enfermería. Lo que nos salva a nosotros normalmente es la hoja de enfermería, porque cuando leemos las indicaciones médicas no entendemos qué quiso decir el médico. La letra no se entiende. Entonces, realmente lo que en general nos ayuda muchísimo a defender los casos es la escritura de la hoja de enfermería. Entonces, ¿cuál es la situación del profesional del blanco? Esto es genérico, no solamente enfermería. Es el profesional del blanco tiene una obligación de medios y no de resultados. ¿Esto qué significa? Que cuando llega el paciente y el profesional acepta atenderlo, lo que se celebra es un contrato, por más que no haya nada escrito, se celebra un contrato. Pero el profesional aquí está obligado a hacer todo lo mejor que puede con lo que tiene en el lugar donde está. El acto médico de por sí es un hecho humano voluntario ilícito encaminado a la producción de efectos jurídicos. En pocas palabras y más sencillamente es un contrato. Aquí les quiero presentar, esta es la transcripción de una sentencia que acabamos de sacar en febrero de este año. Hicieron una demanda por 1.000 millones de guaraníes. Pero lo que me interesa es dejar como impregnado en la memoria de ustedes que lo que dijo el juez dice: si bien es cierto, la parte actora refiere que la demanda está enmarcada dentro del contexto de la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia nacional y la doctrina han categorizado la responsabilidad médica en el ámbito como una obligación de medios y no de resultados. ¿Qué significa? Que están obligados a hacer lo mejor que pueden con lo que tienen en el lugar donde están. Y esto, y generalmente nadie lo sabe, o muy poca gente sabe, que la ley 3206, que rige la profesión de enfermería, tiene un escudo para el profesional, que es el artículo 6, dice que si se ven sobrepasados, si no tienen suficientes recursos humanos o tecnológicos, no son responsables por una buena atención. Y eso nadie más lo tiene. Los médicos están huérfanos. Tenemos que acudir a ciertos artilugios. Tampoco los odontólogos lo tienen. Y este artículo 6, bien usado en un proceso, les salva la vida, les salva la profesión. Ahora, ¿cuándo sí hay responsabilidad? ¿Cuándo sí tiene responsabilidad el profesional? Cuando hay culpa. La culpa es una figura en la que se produce un daño sin intención, ¿sí? Pero para que haya culpa, lo que dice la doctrina es que tiene que haber negligencia, imprudencia, impericia o descuido de los deberes. ¿Qué es la negligencia? Un dejar de hacer, un dejar de cumplir los protocolos, ¿sí? Por ejemplo, algo muy usual y que es peligroso es que se hagan procedimientos sin tener los antecedentes. Normalmente nos encontramos más con pseudo negligencia. Por ejemplo, el niño de 4 años que fue sometido a una cirugía amigdalectomía. Cuando el niño, la cirugía es un éxito, el niño sale de alta
la licenciada le entrega todos los prequirúrgicos a la mamá, se va de alta, a las 72 horas fallece la criatura. Por supuesto, cuando se hace la demanda, se cercena parte de la historia clínica y la parte demandante usa solo lo que le conviene. Entonces, tuvimos que reconstruir a partir de lo que se anotó, dónde se hicieron los rayos X, dónde se hicieron los laboratorios. Y luego, con una autopsia, se determinó de qué falleció la criatura, una neumonía en la comunidad, no tenía nada que ver con la cirugía. Negligencia, podría darse, tuvimos un caso. Pediatra indica vía venosa periférica para una nenita de 6 años con antibióticos, un cuadro respiratorio severo. En la urgencia, la nenita no se quedaba quieta y la vía sale, la enfermera no se da cuenta. Luego se la deriva al Hospital Nacional y se produce el fallecimiento. Negligencia real. Pero como nadie se percató de esa situación, nadie pudo decir que tal cosa ocurrió, pudimos salir del problema. Pero sí hubo, en términos reales, sí hubo negligencia. Imprudencia. La imprudencia, a diferencia de la negligencia, que la negligencia es una omisión, es un dejar de hacer. En la imprudencia hay un hacer de más. Ejemplo, cuando viene el Licen y le dice, le golpea en el estar médico al doctor y le dice, doctor, ya le hice una hipertensión, ya le hice su furosemida. O sea, y el doctor no le escribió. Si pasa algo, el doctor ya no le va a escribir. Entonces, no se arriesguen con eso, no se arriesguen. Mejor díganle, doctor, venga, por favor, haga la indicación y yo le inyecto, yo le hago su guía. O sea, no entren en eso queriendo ser demasiado eficientes, porque es un peligro, es un riesgo muy alto. Y hay una práctica que realmente no está avalada por la ley, que es, el médico ya se fue y le llama por teléfono, le dicen, hacemos más su labetalol, la licenciada le describe por teléfono y le dice, doctor, tengo una embarazadita o de positivo. Entonces, hacerle su labetalol, hacer tal cosa, no está bien, pero para cubrirse las espaldas, anoten. Por indicación telefónica del doctor fulano, al teléfono tal, a tal hora. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite reconstruir eso. Nos permite reconstruir a través del curso de llamadas, los mensajes de WhatsApp. Por favor, guarden los mensajes de WhatsApp. Eso nos permite a nosotros, a partir de allí, hacer una transcripción notarial y podemos defender el caso. Ahora, si no se anota, ahí estamos completamente descubiertos. No tenemos de qué agarrarnos. Importante recordar esta situación. Todo lo que se escribe en un hospital del Estado, en un centro de salud, en una USF o en IPS, hace plena fe. ¿Por qué? Porque del artículo 325 del Código Civil en adelante dice que todo lo que escribe un funcionario público en el ámbito de su competencia hace plena fe. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes son como escribanos. Si ustedes dicen, el paciente se fugó, el paciente se fugó y ustedes saben, viene el paciente y dice, el borrachito dice, no, yo no quiero que me hagan vía, yo no quiero que me toquen. Bueno, y que se vaya, se fugó, mientras no haya cámara de seguridad. Porque ya nos ha ocurrido. Hospital Rigoberto Caballero, el ginecobstetra, viene una paciente, ginecobstetra indica revisión de la paciente cada 30 minutos por 10 minutos. Todos los signos vitales, latido, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? La paciente entra a la sala de preparto, estaba solita, la licenciada queda encargada, licenciado en obstetricia,
Eso ocurre a las 11 de la noche. A las 5:40, sufrimiento fetal, entran al quirófano, sacan un bebé planchado. Óbito fetal. Hipoxia perinatal severa. Vemos partograma, hoja de riesgo, todo lindo. Decía, se revisó cada 30 minutos por 10 minutos. Impecable, linda letra. Cámara de seguridad, nunca le dio la licencia. Nunca le dio. Nosotros nos fuimos tranquilos, pero Fiscalía nos tira del circuito cerrado en un civil. Creímos que estábamos contra las cuerdas. Solucionamos igual, pero eso no les voy a contar cómo. Bueno, entonces, imprudencia. Imprudencia es un hacer temerario, es un hacer de más. Ejemplo, hacer una medicación que no recibió la indicación del médico. Impericia. La impericia es no saber lo que uno tenía que saber. ¿Sí? Que uno desconocía aquello que por su función, por su profesión, debió haber sabido. Y tenemos esta situación. El código sanitario, cuando ustedes se reciben, les hace todólogos. Ustedes son, dice clarito el código sanitario, ustedes se reciben, pueden hacer todo. Pueden entrar en neonatología, pueden hacer terapia intensiva, pueden estar en pediatría, en urgencia pediátrica. Y me recuerda mucho a un amigo, a un licenciado, que toda su vida estuvo en traumatología, su especialidad en traumatología, no conoce otra cosa. Y durante el tiempo del COVID lo envían a terapia intensiva. Y me dice él, ¿yo qué voy a hacer en terapia intensiva si lo máximo? Yo nunca estuve ahí, yo no sé la operativa, la dinámica. Lo máximo que puedo hacer es sentarme a llorar con los familiares, me dijo. Entonces pedimos su traslado. Pero lo cierto y lo concreto es que el código sanitario, y van a ver los contratos que dicen, por razones del servicio, le mandó saco. A pesar de que el artículo 38 de la ley 1626 dice que no se le puede trasladar a ningún funcionario sin su consentimiento, más allá no se le puede trasladar a otro municipio. Ahí dentro del hospital sí, o dentro del municipio, pero fuera de su municipio no, está prohibido. Pero vemos a diario, por razones del servicio. Entonces, ese es un problema. En fin, decíamos, la impericia es no conocer lo que uno debió haber conocido aquí en nuestro código sanitario. El siglo pasado, de 1980, dice que ustedes se reciben y saben todo de todo. Saben todo de todo. Entonces, ese es un problema a salvar. En nuestra ley tiene que ser modificada. Y tiene que haber una ley de competencia según especialidad, por supuesto. En fin, pero por el momento, fíjense un ejemplo de impericia. ¿Recuerdan el caso de... es muy reciente, esta licenciada que recibe a una embarazadita ya en fase expulsiva y nace el bebé en el pasillo del Hospital Nacional? Bueno, le imputan por omisión de auxilio, que de por sí ya está mal, porque la omisión de auxilio es un delito doloso, no es culposo. No es culposo. Y si hay impericia, que es lo que pudo haber habido en el caso de la licenciada, porque llega la paciente en fase expulsiva y él le dice a la gente, a los médicos de guardia, mami, ¿puede venir alguien a admisión? No le dice la gravedad, y el RAC es recibimiento, acogida y clasificación. O sea, evidentemente no sabía clasificar. Si le decía, mira, está en una situación, y si era una licenciada más experimentada, le hubiera alzado en una silla de ruedas y le llevaba a preparto. O sea, no se iba a trazar, eso no iba a pasar. Pero atiendan aquí una cosa que es una cuestión legal en puridad. Le imputan por omisión de auxilio, y la omisión de auxilio tiene que ser con intención. Y no había dolo. ¿Quién dijo eso?
Muy bien, tiene 5. No hubo dolo, le dictaron orden de captura. Encima la pobre Elisa se regala, le dice, yo no tengo nada que exponer, yo estoy en mi lugar de trabajo. Se van a buscarle. Eso no se hace. Está muy bueno el plano moral, ¿no? Pero consulte primero con un abogado, no se regalen. Tuvo la suerte que le dieron la libertad ambulatoria. En otro caso, a veces le dejan presito ahí a Naiponayuca. Entonces, impericia, esa es impericia, no saber lo que uno tiene que saber. Pero no toda impericia o no todo error es realmente sancionable. Tiene que haber un nexo de causalidad entre el perjuicio, entre el error que uno cometió y el perjuicio que se causó. Ejemplo, hace poquito un caso que llegó a mis manos. Lambaré. Se va un paciente de DRL positivo, también hipertenso, cardíaco no tratado, enfermo crónico. Y la infectóloga indica penicilina. Inyecta penicilina. Antes el paciente refiere, esto escribió la lista y lo hizo con muy buen tino, escribe, el paciente refiere sentir mucho temor de las inyecciones. Ahí le da un infarto. Por supuesto, la prensa dice, se le hizo la penicilina sin la prueba sin saber si era alérgico o no, pito, flauta, ya, si era por la prensa, todos ya tenían cadena perpetua. Inclusive los protocolos dicen que la prueba es absolutamente innocua. ¿Por qué? Porque es un paciente adulto que si ya estuvo expuesto a la penicilina en varias ocasiones, entonces, y él refiere, él dice que no es alérgico, entonces no hay problema. Peor todavía, sucede que el shock anafiláctico, si fuera el caso, uno puede estar expuesto al mismo estímulo durante 1000 veces y en la 1001 hacer una reacción. Pero a esto se suma que la causa real de muerte no fue un shock anafiláctico. Infartó el pobre señor. Infartó, tenía mucho miedo a las agujas. Y esto según una autopsia. Entonces, volviendo al punto, ¿qué es lo que hace sancionable un hecho? Que haya relación entre el error y el perjuicio. Y si no hay perjuicio, y si tampoco hay, y por más que haya error, y si no hay perjuicio, no es sancionable. Entonces el requisito fundamental en términos legales es que sea previsible y evitable. Esa conjunción tiene que darse. A veces es previsible que ocurra, pero no es evitable. Y a veces es evitable, pero no es previsible. En fin, descuido de los deberes. El otro punto es el descuido de los deberes. Entonces, si salen de vacaciones, si piden permiso, tienen que tener su acusa. ¿Sí? Porque a veces viene el pedido de la fiscalía y dicen, ¿quiénes estaban de guardia a tal fecha? Y Recursos Humanos le pasa toda la lista. Entonces, toditos están en la misma bolsa. Entonces, y vienen muchos y me dicen, no, pero yo estaba de permiso de maternidad, de lactancia, estaba de vacaciones. ¿Por qué? Porque el descuido de los deberes significa o salir temprano, dormirse en la guardia, ausentarse sin permiso y que en ese interín se produzca un hecho negativo. Consejo: escribir y escribir. No sé si hay preguntas, reclamos, aclaraciones. Esto es lo que quería dejarles como impregnado en sus cerebros, que para nosotros es demasiado importante. Bueno, primero, antes que nada, muy buenos días a todos en el auditorio y muchas gracias, doctor, por la ponencia excelente, más que claro. Y por eso concluimos entregando certificado correspondiente a la compañía de la licenciada Gloria Alvarenga.